ustedes muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a continuar el día de hoy, geometría analítica, profesor, la parte número 2. Profesor, y en la parte número 2 vamos a trabajar la distancia vertical. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en el plano cartesiano, la distancia vertical. ¿Cuál es el símbolo, profesor? La letra D de distancia y la B de vertical. Nada más, profesor, porque hay algunos problemas que nos piden el símbolo distancia vertical. Cada vez que observas este símbolo, distancia vertical. Bien, profesor, vamos a pasar a nuestro plano cartesiano. Profesor, tenemos esta línea vertical, que es el eje Y. Esta línea horizontal, el eje X, profesor. Y tenemos, profesor, el punto X1 con Y1. X1 con Y2. Ahí está, profesor, nuestros puntos. Recordar que siempre se comienza con X, se termina en Y. Se comienza con X, se termina en Y. Él es Y1, él es Y2 y él es X1. Profesor, ¿cómo encontramos este punto? Sería, profesor, X1 con Y1. Excelente. Profesor, ¿cómo encontramos este punto? X1, Y2. Ahí está, profesor, ambos puntos. Y nos van a pedir hallar, profesor, la distancia vertical. ¿Y cómo se calcula la distancia vertical, profesor? Va a ser Y1 menos Y2. Nada más. De esa manera, profesor, vamos a encontrar la distancia vertical. Simplemente Y1 menos Y2. Nada más, profesor, nada más. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Él vale 5, él vale menos 4 y él vale 3. Profesor, ¿cuáles serán las coordenadas de este punto? Comenzamos con X, terminamos en Y. Profesor, X vale 3 y Y, profesor, Y vale 5. Excelente, profesor. ¿Cuáles serán las coordenadas? Profesor, comenzamos con X, es 3, y Y, profesor, sería menos 4. Ya hemos encontrado, profesor, ambos puntos. 3 con 5 y, profesor, 3 con menos 4. Ahora, profesor, me está pidiendo la distancia vertical Y1 menos Y2. Profesor, él sería Y1 y él sería, profesor, Y2. Y1 y Y2. Entonces, profesor, Y1 vale 5 menos lo que vale Y2. Pero Y2, profesor, sería negativo y le voy a colocar entre paréntesis. Profesor, menos por menos debe ser más y 5 más 4 debe ser 9. Nada más. Ahí está, profesor. Y1 vale 5 menos lo que vale Y2. Pero Y2, profesor, sería negativo. Por lo tanto, voy a colocar entre paréntesis. Menos por menos debe ser más. Y 5 más 4 sería 9. Ahí está, profesor, la distancia vertical. Vamos a pasar ahora, profesor, a la distancia horizontal. Su símbolo de H de distancia horizontal. Profesor, tenemos la línea vertical, que es el eje Y, la línea horizontal, que es el eje X. Ahí está, profesor. Ahora, profesor, él es X2, Y1 y X1. Profesor, X1, queremos encontrar este punto. ¿Y cómo encontramos este punto? Sería, profesor, X1 con Y1. Profesor, este punto sería X2 con Y1. Nada más, profesor. Ahí está la ubicación de los puntos. Si nosotros queremos encontrar este punto, sería, profesor, X1 con Y1. Si queremos encontrar este punto, X2 con Y1. Nada más, profesor. Y si me piden hallar la distancia horizontal, profesor, ¿cuánto será la distancia horizontal entre ambos puntos? ¿Cuál será la distancia? Profesor, debe ser X1 menos
menos x2. Nada más, profesor. Nada más. Eso sería, profesor, la distancia horizontal. x1 menos x2. De esa manera vamos a calcular la distancia horizontal. ¿Cómo te vas a acordar? Profesor, la distancia horizontal sería x. O sea, profesor, voy a restar x1 menos x2. La distancia vertical, profesor, es la línea vertical. Y voy a restar, profesor, y1 menos y2. y1 menos y2. Nada más. Entonces, vamos a visualizar un ejemplo. Aquí tenemos menos 3, tenemos 4 y tenemos menos 2. Profesor, ¿cuáles serán las coordenadas de este punto? Comenzamos con x, terminamos en y. X vale 4. ¿Y cuánto vale y, profesor? Vale menos 2. Ya tenemos las coordenadas del primer punto. Y, profesor, de este segundo punto, comenzamos con x, terminamos en y. X vale menos 3. Profesor, y vale menos 2. Nada más. Y, profesor, nos está pidiendo la distancia horizontal. La distancia horizontal es x1 menos x2. x1 menos x2. Profesor, él sería x1. Y, profesor, él sería x2. Entonces vamos a colocar, profesor, 4 menos lo que vale x2. Pero x2 es negativo, entre paréntesis, profesor, menos 3. Y simplemente, profesor, menos por menos es más. Y 4 más 3 sería 7. Y eso sería la respuesta. Bien, chicos, tenemos la distancia vertical, la distancia horizontal. Y vamos a pasar a una observación importante. Una observación importante. Tenemos el eje Y, profesor, el eje X. Tenemos este punto que es 3,5 menos 4,2. Una observación importante. Profesor, usted mencionó, comenzamos con X, terminamos en Y. Pongan mucha atención a esto, por favor. Comenzamos con X. Ese, profesor, quiere decir que él debe ser 3. Quiere decir que él debe ser 3. Profesor, Y sería 5. Profesor, él sería 5. Excelente. Nuevamente, si me han dado el punto 3,5, profesor, comenzamos con X, terminamos en Y. Quiere decir que aquí debe estar el 3 y aquí debe estar el 5. Profesor, este punto menos 4 con menos 2. Comenzamos con X, terminamos en Y. Quiere decir, profesor, que él debe ser menos 4. Profesor, por lo tanto, él debe ser menos 2. Nada más. Nuevamente repito, este punto menos 4 con menos 2, comenzamos con X, terminamos en Y. Por lo tanto, X sería menos 4. Aquí está X, por lo tanto, aquí debe ser menos 4. Si él es menos 2, aquí está Y. Por lo tanto, profesor, aquí debe estar menos 2. Profesor, 3,5. Comenzamos con X, terminamos en Y. X vale 3 y Y vale 5. Entonces, profesor, ¿cuáles serán las coordenadas de este punto? Profesor, comenzamos con X y terminamos con Y. Nada más, profesor, nada más. Y eso sería, profesor, las coordenadas de este punto. No te vayas a olvidar, profesor, esta observación importante, que nosotros hemos encontrado las coordenadas de este punto. Me dieron este punto y este punto nada más. 3, entonces él vale 3 y él vale 5. Él vale menos 4 y él vale menos 2. Por lo tanto, profesor, estas coordenadas serían 3, punto y coma, menos 2. Chicos, esta observación es importante. Bien, chicos, y ahí nos vamos a quedar con respecto a la teoría.